Señores, el gobierno de la tarde está duro. Tenemos la visita de Pavel Isa Contreras, él es viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero además de ser viceministro y un gran economista, es el hombre que ha anunciado la rectificación de la proyección del crecimiento de la economía. ¿Lo dije bien? Estoy aprendiendo correcto, con Esteban aquí. La revisión. Exacto. La revisión, sí. No la rectificación. Vamos a ponerlo bien en contexto. Y quiero que nos explique con qué se come eso, al que te esté escuchando allá. Sí, el gobierno regularmente, 2-3 veces al año, las entidades del gobierno que hacen estimaciones, que hacen proyecciones de las variables macroeconómicas, se reúnen y acuerdan a partir del trabajo hecho por cada una de ellas individualmente cuáles van a ser los números fundamentales para lo que resta de año en términos del crecimiento de la producción, del PIB real, el PIB, el Producto Interno Bruto, que es lo que mide es el valor de la producción de los bienes y servicios en la economía como un todo en un periodo determinado, en este caso un año. Lo miden de diferentes formas, en dólares, en pesos reales, es decir, descontando la inflación, proyectan cuál va a ser la tasa de cambio al final del año, y utilizan un conjunto de supuestos para eso, cómo va a estar el petróleo, el precio del petróleo, por ejemplo, el precio del oro, en fin, entonces se revisa continuamente 2-3 veces al año y se publica. El Ministerio de Economía es la entidad responsable de publicar ese resultado del consenso entre las 3 entidades públicas que tienen que ver con esto, que son el propio Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Entonces, la cifra oficial de proyección de crecimiento o de cualquier otra de estas grandes cifras la ofrece el Ministerio de Economía, pero no es el resultado del trabajo exclusivamente del Ministerio, sino digamos por acuerdo con el resto de las entidades. Cada una lleva sus números, como dije. Por ejemplo, en el caso de esta cifra de crecimiento del 10% que se proyecta para fin de año, que es 2.5 puntos porcentuales por encima de la primera revisión. Cada uno de los ministerios llevó los números, y todos los números de esos ministerios daban, de estas 3 entidades, daban un poco más del 10%. Pero por prudencia, digamos, el equipo técnico y al más alto nivel decidieron mantener la cifra un poco más baja, es decir, vamos a esperar y hacer los cálculos, las proyecciones a partir de una estimación de crecimiento de 10%. Pero significa que la economía va a crecer de forma más intensa, bastante más intensa, de 33%, si la cifra se termina confirmando, más intensa de lo que se había previsto originalmente. Por supuesto que cada entidad de gobierno, excepto el Ministerio de Economía, puede publicar su cifra, decir, mira, como dijo el gobernador en un comunicado, el gobernador del Banco Central, o el Banco Central dijo, estimamos 10% antes de que se hubiese publicado la cifra oficial de todo el mundo, pero como el ministerio es el que publica la de todo el gobierno, no puede el ministerio salir adelante del trabajo colectivo. Sin embargo, vimos, para ver, incluso nosotros hemos comentado sobre eso aquí, que el partido Fuerza del Pueblo, a través de su presidente, Leonel Fernández, de manera tal vez intencional, observando que el Ministerio de Economía todavía no había actualizado su proyección, tomó las cifras de proyección del Ministerio de Economía para hacer un análisis sobre la proyección, sobre el nivel de recuperación que tendríamos con base en el año prepandemia, que es el año 2019. Y habría que darle la razón diciendo, bueno, usted tomó ciertamente cifras oficiales. Pero ¿qué pasó con el Ministerio de Economía? ¿Hubo tal vez un atraso en cuanto a la actualización del panorama macroeconómico o correspondía actualizarlo ahora? Correspondía en este momento, es lo que estaba programado. Digamos, las relaciones interinstitucionales para la estimación, para la revisión del marco macroeconómico, se siguió ese calendario y se publicó a tiempo. Esto no es un tema nuevo, no es de ahora, eso sucede periódicamente, continuamente, una revisión al alza, y el expresidente Fernández tomó la cifra que estaba publicada en ese momento, que era la cifra oficial, aunque el Banco Central hubiese dicho que estimaba un 10%. Sí, pero eso digo, que parece que fue tal vez intencional, tal vez para generar cierta contradicción en el propio Estado. Bueno, pero y es correcto que se haga el cálculo entre la cifra
publicada en el momento y la cifra de 2019, porque 2020 fue un año bastante atípico. Nosotros estimamos que el crecimiento con respecto de la producción total en la economía dominicana respecto a 2019 va a estar entre un 3 y un 4% por encima, lo cual se trata de un desempeño notable, pero debo decir, y quiero insistir, como lo he dicho antes incluso de estar ocupando una posición pública, esta es una economía de alto crecimiento. Yo no creo que nos deba sorprender mucho. Es decir, esta economía crece desde los 60 a una velocidad muy intensa. O sea, el desafío no es crecer, aunque en este contexto es notable el alto crecimiento. El desafío realmente es hacer que el crecimiento sea de una manera distinta. De hacer que el crecimiento tenga una base mucho más amplia, y para eso se necesita un Estado mucho más capaz de proveer bienes y servicios públicos de calidad, por una parte, y por otro lado, hacer que el crecimiento sea un crecimiento más intensivo en empleo y de un empleo de más calidad. Ese es el desafío. Mantenemos el mismo desafío que teníamos el año pasado y el año anterior. Así que, pero bueno, de todas maneras, las cifras publicadas son cifras halagadoras para el país. Se ubica en la cuarta o quinta economía de más alto crecimiento. Le digo la cuarta o quinta porque hay que sacar a Guyana del listado de países, que va a crecer no sé cuánto, no sé si lo vieron, 30 y tantos %, algo así, por un efecto petróleo muy particular. Entonces, es una cifra interesante que nos hace que el pastel sea mayor y tengamos mayor capacidad de repartir, en términos, considerando solo el tema del tamaño del pastel. Por supuesto que para redistribuir tú necesitas muñequear mucho políticamente y vencer resistencias. A ver, el día de ayer la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ofreció su informe anual en Chile, ¿verdad? En Santiago de Chile. Y corrobora efectivamente con lo que ustedes dicen, que este año había un crecimiento para América Latina que aquí tú sitúas entre 3 y 4. 5.9%. Okay. En el caso de toda América Latina va a crecer un 5.9%. Que para el año que viene, el 2022, entonces los países latinoamericanos y la República Dominicana evidentemente tienen que aumentar sus ingresos por la vía de reformas fiscales, para reforzar la inversión pública y reforzar los planes sociales que han estado... Y que de lo contrario, entonces podría entrar en una crisis en el 2022. ¿Qué ustedes están haciendo? El desafío fiscal se mantiene. De hecho, más complicado ahora, porque la pandemia, obligó a todos los países del mundo a tomar más crédito, a elevar sus niveles de deuda, y por lo tanto los compromisos de pago se acrecientan. Si bien el compromiso de pago no va a ser inmediato, no va a ser para mañana, tomaste ayer y tienes que ya pagar mañana, sino que es, digamos, distribuido en el tiempo hacia adelante, pero el desafío fiscal se mantiene, repito, con más intensidad. Ahora el gobierno lo ha dicho y se ha comprometido con una reforma fiscal. Es una ley, está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, habla que las fuerzas, digamos, sociales y políticas se pongan de acuerdo en cuál es la direccionalidad de la nueva fiscalidad que quiere dar. El gobierno mismo se ha comprometido a discutir una nueva estructura fiscal, tributaria y de gasto próximamente. Yo creo que está esperando el momento económico más propicio, cuando hay una consolidación de la recuperación. Yo creo que casi todas las opciones están sobre la mesa en términos técnicos. Yo creo que el Consejo Económico y Social deberá dar una direccionalidad general de por dónde debería de ir, digamos, una reestructuración de esa fiscalidad, para, a partir de todo el menú que existe, pues seleccionar cuáles son las mejores opciones. Pero el Consejo le sugirió al gobierno que haga un borrador de lo que quiere, para a partir de ahí comenzar la discusión. ¿Usted tiene ya ese borrador? Mira, las opciones técnicas todas son bastante conocidas y están sobre la mesa. El gobierno ha hecho un proceso de actualización de las estimaciones ha hecho unas estimaciones de los, en el caso de la cuestión tributaria, de los ingresos que generarían diferentes alternativas tributarias, pero al mismo tiempo de los efectos distributivos y en pobreza que tendría cada una de las alternativas tributarias, porque hay que ponderar, no es solo recaudar, también es recaudar, pero sin deteriorar la situación de equidad
o acrecentando la pobreza o haciendo que la reforma, en el caso del lado tributario, recaiga sobre los más pobres, sino tratando de mover el sistema tributario, siguiendo precisamente y en acuerdo con las orientaciones de la CEPAL, haciendo que el sistema tributario sea más progresivo, que cargue más a los que más tienen. Entonces yo creo que la cuestión está planteada. Yo creo que es un tema ineludible, pero el gobierno está esperando el mejor momento económico, especialmente y además, una vez estén claras las orientaciones de parte del Consejo Económico y Social del Gobierno, no sé cuál va a ser la respuesta del gobierno al requerimiento de algunos actores dentro del Consejo Económico y Social respecto a que el gobierno presente propuestas. Yo creo que el gobierno la misión del Consejo es orientar en términos generales hacia dónde quisieran ver la fiscalidad de este país. Eso es lo que, digamos, el gobierno puede tener su idea de hacia dónde debe conducir la fiscalidad, pero no creo que ahí se vaya a discutir cuestiones muy precisas sobre impuestos específicos. Eso corresponde a una discusión en el Congreso y el Congreso de cara a la sociedad, no de espalda a la sociedad, sino frente a la sociedad y discutiendo con los actores y haciendo vistas, por ejemplo, vistas públicas efectivas, reales, y no una mímica de vistas públicas. Pavel, yo sigo con el pronóstico, ¿verdad? Con la proyección que ustedes han hecho. Los hidrocarburos son un peso importante, una variable que hay que afinarla bien. Es toda una especialidad. Sí. Hemos ido variando la matriz, se ha movido más hacia el gas y bueno, hay una amenaza de convertir Punta Catalina a gas natural y bueno, ahí tenemos el proyecto de Manzanillo. Ustedes como planificador, que también le toca, y sobre todo la planificación, han visto ese ítem que hay mucha volatilidad posible con el petróleo, con la recuperación de las economías. Para afinar ese número de 3 más o 4. Yo creo que sí, claro. Las estadísticas, las proyecciones macroeconómicas consideran el tema de los precios del petróleo y de la energía en general, pero no se espera que haya aumentos significativos. Miren, el precio del petróleo para empezar, es todo muy incierto realmente, porque depende el precio puntual del petróleo en un momento determinado. Claro. Se te puede disparar porque un barco se ataque en el canal de Suez, como pasó, o haya un conflicto en las inmediaciones de un país petrolero importante que pueda amenace con afectar, ni siquiera que afecte, sino que amenace con afectar la oferta de hidrocarburos en el mercado. Entonces pero a pesar de eso, si asumimos que no vaya a haber ningún tipo de disrupción de ese tipo, de esa naturaleza, probablemente el precio del petróleo se vaya a mantener relativamente estable, y lo va a hacer especialmente porque no van a haber nuevas inversiones grandes, significativas en el sector de petróleo, porque el petróleo es un negocio del pasado. Y yo creo que los grandes inversionistas en los mercados internacionales lo están considerando así. El tema del cambio climático está impactando en las mentes y en los corazones, como dicen los americanos, de los inversionistas. Y no van a invertir mucho más en petróleo. Le van a sacar el jugo a lo que hay. Y las grandes empresas petroleras están repartiendo beneficios y no reinvirtiendo de manera importante. Entonces, para cerrar esta idea, eso va a hacer que el precio del petróleo no baje mucho y se mantenga relativamente estable. La recuperación está dando el precio hacia arriba y lo mantiene estable. Entonces sí lo está considerando. Y el país tiene que irse preparando para continuar avanzando en ese cambio en la matriz energética, indudablemente, pero eso además genera un desafío fiscal importantísimo, porque una base muy relevante del fisco descansa en los impuestos a los hidrocarburos. Entonces, si nosotros nos movemos hacia la electrificación del parque vehicular, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los impuestos a los hidrocarburos? Se van a reducir, y estamos hablando de que representan el 12% de los ingresos. Entonces, el fisco también tendría que irse preparando para ese cambio en la base impositiva. En el panorama macroeconómico que publicó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se proyecta que el Producto Interno Bruto, el tamaño del Producto Interno Bruto va a terminar este año posiblemente en 91.516 millones de dólares.
Eso es 14 mil millones de dólares más de lo que terminó a finales de 2020 por la pérdida que tuvo de 10 mil millones por la pandemia. Ahora, cuando menciono ese tamaño del Producto Interno Bruto, lo hago referencia a eso porque tanto el ministro de Economía, don Miguel Seara, como el propio gobernador del Banco Central se han referido a que aún con una reforma fiscal, como quiera el país va a tener que seguir endeudándose porque como quiera tenemos déficit fiscal por un lado, y se ha hablado mucho de que al crecer el tamaño del producto, pues el ratio de la deuda como porcentaje del PIB baja y eso le daría cierto margen al gobierno para endeudarse sin alterar los números porcentuales. Mira, ¿qué opinas de eso? Mira, sí, siempre el número de deuda sobre PIB es como un vestido, ¿no? Que es tu cara hacia afuera, ¿no? Pero realmente el número que importa es cuánto estás pagando de deuda, tanto en amortización de capital como intereses respecto a tus ingresos tributarios. Porque como se ha dicho en múltiples ocasiones desde hace mucho tiempo, no se paga deuda con PIB, sino con recaudaciones. Ya, entonces, sí, es cierto, el PIB en dólares subió mucho, no solo porque la economía está produciendo mucho más, sino porque el tipo de cambio bajó. ¿En qué porcentaje está? Entonces, el valor en dólares sube, pero la medida más correcta para ver el tamaño de la economía es en pesos reales, es decir, en pesos descontando la inflación, porque hay mucha de la producción nacional que tú no puedes equipararla, cambiarla a dólares tan fácilmente. Lo puedes hacer como referente, pero realmente la producción debes medirla en pesos. ¿En qué por ciento está para ver la deuda con relación a las recaudaciones ahora mismo? Si mal no recuerdo, mis colegas de Hacienda pueden sacarte las pistolas rápidamente con esto, pero en economía yo estoy trabajando más el tema de planificación y los proyectos de inversión y eso. Pero anda por de cada 100 pesos que se recaudan, más de 40, 43, 44 se pagan en deuda. Se destina al servicio de la deuda. Del servicio de la deuda. Ahora, y el pagando los intereses de cada 100 pesos que se recauda, normalmente, digamos, en años recientes se habían pagado 21, 22, 23 pesos. Ahora esto anda por 28, 29 pesos por cada 100 pesos que se recauda. Por supuesto que las recaudaciones se cayeron y eso hace que ese coeficiente, ese porcentaje suba. Ahora que las recaudaciones suben, porque la actividad económica se acelera, y se recauda más, entonces aunque tú pagues un poco más de intereses, ese porcentaje debe bajar y por lo tanto deben dar pudiera ser que se ubique en la vecindad del 25 o 26%. Sigue siendo un número alto. Susana, ahora que tú dices que las recaudaciones se cayeron en el 2020. Sí, se cayeron en el 20 y entonces, ¿cómo se manejó el Estado con el pago entonces del servicio de la deuda? Hubo también hubo que tomar mucho más prestado. Desde el gobierno pasado hasta este gobierno. ¿De parte de los organismos deudores? No. Acreedores. No, de ninguna manera. Lo que pasa es además que el porcentaje de nuestro endeudamiento es en bonos. Ahí no puede sí, exacto. Son inversionistas privados. Creo que el 70% de la deuda dominicana es con tenedores de bonos, es decir, con personas con bancos de inversión que compran bonos dominicanos, sí, un porcentaje ya muy alto. Bueno, de la deuda, vamos a decir, 75% de la deuda externa. Es con tenedor privado. Y de internet todas. Casi todas, sí. Correctamente. Y de la deuda del Banco Central también es privada. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Primero reenganchas, es decir, los deudas que se te van venciendo, tú dices, bueno, yo tomo deuda y para pagar esa, pero digamos el total de deuda, stock de deuda se te queda claro. El problema es que como tú tienes un déficit, entonces tú tienes que tomar prestado para cerrar ese déficit. Entonces eso es lo que hace que la deuda vaya escalando. Por eso es que ir reduciendo el déficit gradualmente es lo que te va a permitir tener menos demanda de crédito y eventualmente te permitirá pagar menos de deuda. O sea, la forma en que tú te sacas el peso de la deuda es endeudándote menos. Y la forma en que te endeudas menos es que tu déficit sea cada vez más bajo. Pero eso no lo puedes hacer de golpe y porrazo. Porque si lo haces de golpe y porrazo, tienes que tumbar el gasto público. O hacer una reforma tributaria tan agresiva que te eleve los ingresos fiscales tanto que al final también al hacer la reforma tributaria y elevar la recaudación, alguien va a tener que pagar y alguien se va a resentir. Entonces tiene que ser un proceso más bien gradual
donde tú vayas moviendo las finanzas públicas hacia una senda de más sostenibilidad que te lleva a más sostenibilidad de la deuda. Pavel, hay imponderables, ¿verdad? Se hacen los pronósticos, pero hay imponderables. Hay un reclamo popular que se ha intronizado, al parecer, bastante, con que se dé el 30% de los fondos de pensiones. Yo quisiera que nos explicara en palabras sencillas cuál sería el impacto de esa descarga brutal monetaria de los fondos de pensiones de un momento. ¿Qué porcentaje y dónde están esos fondos de pensiones? Yo creo que voy a decir algo antes de entrar ahí. Yo creo que todos estamos muy insatisfechos con el sistema de pensiones y con lo que se prevé que va a ser el resultado, está siendo el resultado del sistema de pensiones. Porque al final la gente va a terminar con pensiones muy magras. Ahora, hay dos razones para ello. Una es obviamente los salarios. Tú no puedes pensar en que vas a tener pensiones dignas cuando los salarios no son dignos. Exacto. Por lo tanto, la fuente de financiamiento de las pensiones, que son los salarios, pues no dan para financiar una pensión razonable. La otra razón, menor, pero yo creo que trabajable, porque digamos, la razón de los salarios es tú tienes que mover la economía hacia una economía de más alto salario, y eso implica mover la economía hacia una de mayor productividad, y eso significa, y además también de mayores salarios nominales. Yo quiero apuntar esto, este aumento de salarios que se dio, de 26%, fue de 26%, no fue de menos como se dijo, fue de 26% en promedio. Este aumento de salario fue el tercer aumento de salario consecutivo en el cual ese aumento es mayor que la inflación del salario mínimo. O sea, digamos, desde 2017, 2019 y 2021 hemos tenido 3 aumentos de salario mínimo por encima de la inflación. Yo creo que eso es positivo. O sea, tú tienes que continuar en esa senda de mover los salarios hacia arriba, ¿no? Por una parte, pero también tienes que hacer que la economía sea más productiva, y para hacer la economía más productiva, que justifique aumento de salarios, que la base de donde se alimentan los salarios, que es la producción, sea más elevada, tú necesitas una transformación tecnológica continua. Claro. Es decir, la clave del desarrollo económico es el cambio tecnológico, es la transformación, es que las empresas se vuelvan de empresas con baja productividad, con maquinaria y equipo viejo, o sin maquinaria y equipo, apenas con herramientas, a herramientas más modernas, pero al mismo tiempo a gente más capacitada, con más destreza. Entonces también necesita educación. Entonces, si tú vas a querer tener pensiones, tú tienes que caminar, mover a la economía en esa dirección, con salarios más elevados a largo plazo, que vayan financiando un sistema de pensiones más justo. La otra razón, obviamente, es que la distribución del pastel es muy injusta. Es la impresión que uno tiene. Yo no soy experto en el tema, pero debo decir que a mí la impresión es que cuando tú distribuyes el pastel, las AFP están ganando mucho más plata de lo que deberían de ganar, considerando lo que están poniendo. Porque ¿qué es lo que están poniendo las AFP? Si la plata lo pone la gente. La inversión de las AFP es muy baja. Entonces la rentabilidad sobre los fondos que están poniendo ellas es altísimo. O sea que la comisión debería ser bueno, yo no voy a meterme en el detalle de... Pero tal vez había que revisar. Pero hay que revisar eso. Yo no creo... Tú dices revisar el tema de la rentabilidad de las AFP, no así el sistema de pensión, como está diseñado. No, es que el sistema de esa renta es parte fundamental del sistema de pensión. Yo me refiero al régimen de capitalización individual que tenemos, o sea, la forma en que tenemos el sistema de ahorro yo pienso de los trabajadores. Yo pienso que cualquier sistema de pensiones tiene que se financia de los salarios de los trabajadores, de la gente. Ahora, tú puedes pensar, y creo que es muy razonable planteárselo con seriedad, de hacer un sistema más equitativo y no individual. Es decir, en donde los que más ganan salario financien a los que ganan menos salario. Esa era la naturaleza del sistema de reparto pasado, que quebró, pero no fue por la naturaleza del sistema, fue por la gestión pública del sistema, que tomó los fondos para otra cosa, como lo estamos viendo en sistemas de pensiones particulares en el Estado Dominicano, no, que están o en organizaciones de alguna manera cercanas al Estado, donde los fondos se han tomado y no sirven para financiar la pensión, y luego tiene que venir el Estado a financiarla. O sea, sí, uno puede pensar en repensar todo el sistema para no seguir con el sistema de capitalización individual. Yo creo que eso es una opción razonable. Ahora, si no te vas a mover en esa dirección y decir, yo voy a desandar el camino andado, entonces
piensa en cambiar la composición de esos beneficios. Pero otra vez, en el fondo de todo esto está el tema de una economía que crezca más rápidamente, que se transforme tecnológicamente y que genere salarios y empleos más dignos, salarios más altos y empleos más dignos. Quedan pocas las asociaciones de pensiones, ¿cómo que se llama? Las AFP. Es porque realmente su cliente es el Estado. Esa es otra. Pero tenemos un mercado de capitales suficientemente desarrollado para que en otro esquema hubiese... Ahí vamos, sí, ahí voy. Entonces, ya habiendo dicho lo anterior, en el sentido de que necesitamos salarios más altos, una economía más productiva, necesitamos que la distribución del pastel, de la riqueza que generan las pensiones se distribuya, valga la redundancia, más equitativamente, haciendo que los grandes beneficios de las AFP no lo sigan percibiendo de esa manera, porque a mí no me parece razonable, hasta movernos a un sistema distinto de pensión. Yo creo que eso es un tema que hay que plantearlo con mucha claridad y no tenerle miedo a la discusión. Luego está el tema de que lo que tenemos en este momento es unos ahorros de las trabajadoras entrampados o sea, ¿a dónde lo iban a prestar? ¿A dónde iban a colocar las AFP, los fondos de los trabajadores, para generar rentabilidad? Sino en el Estado, que era el único que estaba endeudándose de manera muy importante y significativa. Y pagando un alto rendimiento. Y pagando un alto rendimiento, exactamente. Entonces, en esta situación, o sea, la solución al sistema de las pensiones no es sacarle el dinero y devolvérselo a los trabajadores. Eso te generaría una tensión macro. O sea, estamos entrampados macroeconómicamente en un esquema que no podemos desmontar de inmediato. Por eso yo insisto en mis amigos, mis colegas, que tienen críticas muy razonables a todo el sistema de pensiones, que yo lo entiendo, que la forma de desmontar o de transformar el sistema de pensiones no es reclamando la devolución del 30%. Yo pienso que eso, al final, lo que tú estás diciendo a los trabajadores es que ellos tienen que pagar los costos de la crisis. Es decir, porque son los ahorros de ellos que van a financiar sus pensiones, lo que ellos estarían comiéndose ahora para solventar la crisis. Pero al mismo tiempo, tú le tendrías que decir al Estado: mira, Estado, tú vas a tener que reducir tu déficit drásticamente y devolver los fondos a la gente. Lo que implica claramente que el Estado va a tener que recortar servicios básicos, va a tener que recortar la inversión. O sea, también la gente que se beneficia de los servicios públicos o de la infraestructura pública se vería gravemente afectada. Ya no hablemos de la parte monetaria. Es decir, si la parte monetaria significa que el Banco Central tendría que también devolver esos fondos, y eso significa abrir el torrente monetario voy a terminar esto, abrir el torrente monetario pudiera generar presiones inflacionarias que solo pudieran ser contenidas si el banco recoge por otro lado. Y para recoger por otro lado, es decir, que nosotros le prestemos al Banco Central por otra vía, es subiendo la tasa de interés. ¿Y qué van a hacer los bancos? Subir la tasa de interés. ¿Y qué le va a pasar a toda la gente que tiene crédito con el sistema financiero o hasta con las cooperativas? Van a ver los créditos subir. ¿Y qué le va a pasar a la inversión? Se va a contener. Y a la inversión pararse, porque los costos de financiamiento son muy altos, pues entonces la economía se va a dar un frenón. O sea, los trabajadores y trabajadoras van a ser los que paguen los costos de una medida como esta. Sí. Insisto, la solución al tema de los fondos de pensiones es discutir la naturaleza del sistema y la repartición de beneficios del sistema, y no sacando fondos de los propios trabajadores, para que ellos financien su situación actual. Brevemente, ya porque el tiempo se agotó. El presidente de la Cámara de Diputados acaba de hacer una propuesta en el sentido de modificar la ley 8701 para que el Estado aporte, además de ser el empleador que aporta y el trabajador para las pensiones, también lo haga el Estado, y en ese sentido que las pensiones puedan ser de 70 o 75% del último sueldo devengado por el trabajador jubilado. Sigue siendo, entonces, ¿dónde vas a sacar los recursos para eso? El Estado. Entonces, pero tendría que recaudarlo de algún lado. Entonces significa subir impuestos. Entonces los impuestos estarían financiando las pensiones. O sea, esa no es una solución de largo plazo. No es una solución, digamos, yo entiendo la posición del presidente de la Cámara. Me parece que también pudiera estar sobre la mesa si el Estado pudiera financiar algunas pensiones, las más bajas pudiera hacer, o cofinanciarlas, pero eso
entonces plantea otra vez el tema fiscal. De nuevo, vuelve al tema. ¿Y quiénes están pagando impuestos? ¿Y si el sistema tributario es justo? ¿Y cuánto debemos subir la presión tributaria? O sea, una discusión otra vez más amplia. Gracias, Pavel Issa. Siempre es tan edificante conversar contigo. Estuvimos con Pavel Issa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.